nothing else like it in the world. Esta fiel réplica del Arca de Noé es el proyecto apasionante de un solo hombre. El artista holandés Johan Uyvers pasó casi 20 años planificando y construyendo esta notable embarcación. Este enorme monumento flotante a la narración bíblica del diluvio del Génesis es en realidad un museo móvil. Llamada Arca de Noé, el arca se construyó teniendo en cuenta las medidas bíblicas. El barco se midió en codos, con un volumen de madera equivalente a 12.000 árboles. En términos modernos, mide 119 metros de largo, 30 de ancho y 23 de alto. Terminada en 2012, el Arca de Noé técnicamente no está en condiciones de navegar, pero se puede mover de un puerto a otro con remolcadores. Si bien las dimensiones son de proporciones bíblicas, la madera fue mucho más difícil de copiar. La Biblia señala que Noé usó madera resinosa, pero esta réplica moderna fue construida con cedro y pino americano. La construcción tardó 4 años y alrededor de 4 millones de euros. Dentro del arca hay una fantástica colección de estatuas que representan a los animales contenidos en el arca bíblica. Sus filas se ven reforzadas por un pequeño zoológico de mascotas que principalmente tiene aves, conejos y otros animales pequeños. Los escépticos afirman que el Arca de Noé es solo una historia inventada que posiblemente no podría haber sido real, y se plantean muchas objeciones específicas al relato bíblico del diluvio. Objeciones sobre el número de animales, las necesidades de alimentación, el manejo de desechos, la construcción del arca, su estabilidad en el mar, la repoblación de especies después del diluvio y muchas más. Bienvenidos de nuevo a Pixelando la Historia. Consideramos el diluvio universal, ¿realidad o ficción? Primera parte, el arca. Los capítulos 6 a 8 de Génesis cuenta cómo Dios juzgó la tierra con un diluvio global. Noé debía construir un arca y llevar a su familia y una selección de animales a bordo para sobrevivir a este juicio acuoso. El capítulo 7 de Génesis, los versículos 1 al 3, menciona: Después de eso, Jehová le dijo a Noé: Entra tú con toda tu familia en el arca, porque he visto que a diferencia de esta generación tú eres justo. De cada tipo de animal puro debes llevar 7 contigo, machos y hembras, pero de cada animal que no es puro solo debes llevar 2, el macho y la hembra. De los animales voladores de los cielos debes llevar 7 también, machos y hembras, para que su descendencia sobreviva sobre toda la tierra. Este relato es importante, porque para todo aquel que se considere cristiano, debe reconocer que Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento se refieren al diluvio como un evento histórico importante global,
por toda la tierra. Las palabras de Jesús, citadas en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, los versículos 37 en adelante, dice: «Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre». El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3 y los versículos 5 y 6 dice: «Ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios, y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua». El escritor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 11 y versículo 7 dice: «Por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe». Y así lo aceptaron la mayoría de los llamados padres de la Iglesia al mencionar el diluvio global. Así fue con Orígenes, Basilio el Grande, Justino Mártir, Teófilo, Tertuliano, Gregorio de Nacianceno, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Pseudo Eustatius y Procopio de Gaza. De hecho, el único padre de la Iglesia que se sabe que cambió la opinión de que el diluvio fue global a local fue el Pseudo Justino, también llamado Teodoroto de Ciro, que vivió entre el 393 y el 457. En Génesis capítulo 6 versículos 15 y 16, Dios dijo: «De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura». Debe tener 3 niveles, primero, segundo y tercero. Y a un codo del techo debe haber una ventana para que entre la luz. Y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Un codo es la distancia entre tu codo y la punta de tus dedos. En Israel equivalía por lo general a unos 44,5 centímetros. Si tomamos un valor medio para el codo, tendría unas dimensiones de 134 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 de alto, y por consiguiente, un volumen total de 40.000 metros cúbicos, o un área de 9.300 metros cuadrados aproximadamente. Eso es un campo y medio de fútbol. El estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, tiene 7.140 metros cuadrados de superficie. Así, estas medidas del arca nos hacen pensar en un poco menos de la mitad del Queen Elizabeth II, o más o menos la mitad del Titanic. La proporción entre la longitud y la anchura, 6:1, y la longitud y su altura, 10:1, es la que se usa en la arquitectura naval moderna. El arca era rectangular, parecida a un cofre, y un fondo plano. No necesitaba un fondo redondeado ni una proa en punta para cortar las aguas con rapidez. Tampoco un mecanismo para dirigirla, tan solo era preciso que fuese hermética y flotase. Una embarcación de esta forma resulta muy estable y no es fácil hacerla zozobrar. Además tiene alrededor de una tercera parte más de espacio para almacenamiento que los barcos de diseño convencional. Génesis 6:14 dice: «Construye un arca de madera resinosa para ti, hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera». Estaba construida con madera resinosa, posiblemente fuese el ciprés, que es muy resistente al agua y además iba calafateada o sellada con alquitrán por dentro y por fuera. Aunque en la Biblia no se dice cómo ensambló Noé las piezas de madera,
lo cierto es que antes del relato del diluvio ya se mencionan los forjadores de herramientas de cobre y de hierro. Sea como fuere, hasta el día de hoy se emplean las cabillas o pernos de madera en la construcción de embarcaciones de este mismo material. El ciprés crecía en abundancia en aquella parte del mundo y tanto los fenicios como Alejandro Magno preferían su madera, en especial para la construcción de barcos, como también ocurre hoy día, pues es particularmente resistente al agua y a la putrefacción. Se sabe que algunas puertas y postes hechas de ciprés han durado 1100 años. Por otra parte, a Noé no se le dijo tan solo que calafateara las juntas, sino que cubriera el arca por dentro y por fuera con alquitrán. Se emplean 3 palabras hebreas para referirse a este mineral. 2 de ellas indican la diferencia en cuanto a consistencia. Pez, cefet, se refiere a su estado líquido, y betún, gemar, a su estado sólido. La tercera, alquitrán, gofer, alude a su uso como revestimiento para la madera. Debido a sus cualidades impermeables, le ha sido útil al hombre ya desde muy antiguo. En el libro The Land and the Book, de W. M. Thompson, indica cuál era el proceso de preparación del betún. Tal como se encuentra en este país, este mineral se derrite con facilidad por sí solo, pero cuando se enfría es tan quebradizo como el cristal. Si se mezcla con alquitrán, cuando está derretido, se forma una especie de cera dura y cristalina completamente impermeable. La Septuaginta griega utiliza un solo vocablo, asfalto. La mezcla de betún, asfalto y pez. En algunos lugares del Oriente Medio se ha utilizado incluso en la actualidad la pez mineral como revestimiento para embarcaciones. El show televisivo Cazador de mitos condujo experimentos para probar si superficies de madera tratadas con capas de poliuretano eran resistentes a impactos. La madera sin tratar, sin calafateo, al ser expuesta a una explosión de C4, causó un orificio considerable. Pero cuando estaba cubierto con un calafateo por dentro y por fuera, no hubo daño en la madera. Es obvio que el calafateo, el revestimiento de alquitrán, era necesario para mantener el arca impermeable, pero también se le dio una protección adicional por la fuerza inmensa del agua al golpear sus costados con árboles u objetos que flotasen. Así, el arca tenía las proporciones y durabilidad y estructura idónea para su cometido, servir de contenedor flotante. Y hay que recordar que estos sucesos tuvieron lugar hace más de 4 milenios. Aún así, los ingenieros navales contemporáneos han descubierto que las proporciones similares a las del arca favorecen la integridad estructural y la estabilidad de las embarcaciones cuando están en alta mar. Aunque la Biblia no detalla cuánto tiempo dedicó Noé a construir el arca, la narración permite un lapso de unos 50 o 60 años. Todo un contraste con la famosa epopeya babilónica de Gilgamesh, en la que se describe un enorme cubo de unos 60 metros de arista que se construyó en solo 7 días. El arca contaba con varios compartimentos, una puerta lateral y un shoar de un codo de altura, que posiblemente se tratara de una cubierta a 2 aguas con aberturas en su parte inferior para la ventilación y la iluminación. En caso de que se tratase de un tejado de 2 aguas, el codo de elevación podría referirse a la alzada de la cresta del tejado con relación a las paredes. En la jerga arquitectónica, este codo de elevación se refería a la altura de los montantes maestros sobre los que se colocaría el caballete para el tejado. Según este razonamiento, el tejado del arca de Noé debió tener una pendiente de un 4%, una pendiente sumamente adecuada para que el agua se deslizase. Dios le dijo a Noé: harás aposentos. También pudiera significar cuartos, divisiones. Y esto obedece a una razón importante. Es obvio que tendrían que dividir a las diferentes clases de animales, pero también obedece a lo que suele llamarse superficies libres. En la industria naval, las superficies libres es un gran peligro. Por ejemplo, en un pesquero teniendo su bodega llena de peces. Los depósitos o bodegas a medio llenar son los que afectan más negativamente a la estabilidad de la embarcación. En el primer dibujo vemos que la embarcación sin mamparas de separación, con pescado fresco almacenado en la bodega parcialmente llena, puede permanecer estable mientras no escore. En el segundo dibujo, la embarcación está escorada. La masa de pescado fresco se desplaza en la bodega,
de modo que su superficie se mantiene paralela a la del agua. El centro de gravedad del líquido o el pescado se desplaza y la embarcación se vuelve inestable. En el tercer dibujo, el centro de gravedad global está más próximo al eje longitudinal. La embarcación permanece estable. La división de las bodegas o mamparas de pescado en dos partes iguales mediante una separación reduce el efecto perjudicial para la estabilidad de la embarcación a un 25% del existente en una bodega no dividida. Los compartimentos o aposentos mantendrían a los animales y su carga en su debida posición. La carga bien compartimentada elimina el peligro de las superficies libres. La proporción de las medidas del arca incide también en su comportamiento ante el viento y las olas. La Biblia explica que tras las enormes precipitaciones que anegaron el planeta, Dios hizo que soplara un viento. Aunque no especifica la fuerza de las olas o del viento, seguramente fue muy intensa y variable, como sucede hoy día. Cuanto mayor fuera la duración e intensidad del viento, más altas serían las olas y más separadas estarían unas de otras. Asimismo, si hubo actividad sísmica, es posible que produjera un fuerte oleaje. Pues bien, la proporción de las medidas le confería gran estabilidad al arca. Además, su diseño atenuaba el cabeceo que tuvieron que producir las embravecidas aguas. Si este movimiento con el que sube y baja alternativamente un extremo y otro de la embarcación hubiera sido muy intenso, la sensación habría sido muy desagradable tanto para las personas como para los animales del arca. Además, la estructura del arca debe ser capaz de resistir otras grandes tensiones. Por ejemplo, cuando las olas encrespadas levantan ambos extremos del casco a la vez, este tiende a curvarse hacia abajo en el centro. Sin embargo, cuando una de estas olas lo eleva por su punto medio, los extremos quedan sin apoyo y también tienden a curvarse hacia abajo. Por experiencia, los constructores han aprendido que los buques soportan mucho mejor tales tensiones si la relación entre longitud y altura es de 10:1, la misma que Dios le mandó utilizar a Noé. Un análisis de estabilidad tiene en cuenta dos fuerzas, peso del arca y bullantez, que son opuestas y paralelas, creando lo que los ingenieros navales llaman brazo de adrizamiento, que le hace volver a su posición vertical cada vez que es golpeada por una ola. El arca fue diseñada con un cuidadoso balance que si se pierde o sus dimensiones se modifican, el buque pasa a ser inestable, quebradizo estructuralmente o peligrosamente incómodo. Según las reglas del American Bureau of Shipping, el casco cumple con las normas en todo aspecto. El arca es 13 veces más estable que lo requerido para un buque estándar de hoy día. El Instituto de Investigación de Naves e Ingeniería de Daejeon, en Corea, realizó un estudio en 1993 sobre la seguridad del arca de Noé en una vía marítima. En este estudio, se analizó la seguridad del arca en los entornos severos impuestos por las olas y los vientos durante el diluvio del Génesis. La seguridad de un barco en una vía marítima está relacionada con tres parámetros principales de seguridad: seguridad estructural, estabilidad contra vuelcos y calidad de comportamiento en el mar. Una buena seguridad estructural asegura el casco contra daños causados principalmente por las cargas de las olas. Se requiere suficiente estabilidad de vuelco para evitar que el barco se vuelque debido al momento de escora causado por los vientos y las olas. Una buena calidad de navegación es esencial para la eficacia y seguridad del personal y la carga a bordo. Los cálculos mostraron que el arca habría sido capaz de inclinarse hasta 60 grados en mares agitados y aún así se habría enderezado. Notemos que aun cuando el diluvio duró un año, el arca solo estuvo a flote alrededor de 5 meses. Comenzó a flotar después de los 40 días iniciales y vino a posarse en las montañas de Ararat después de 150 días, por lo que no estuvo en riesgo de chorros de agua, huracanes y olas por mucho tiempo. ¿Cuáles eran las capacidades del arca para sus pasajeros, 8 personas, los animales y todo tipo de alimento? Génesis capítulo 6, versículos 18 al 21 menciona: «Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida.
2 ejemplares de cada animal volador según su género, 2 ejemplares de cada animal doméstico según su género y 2 ejemplares de cada animal que se arrastra según su género irán a donde estés y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú, por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer. Génesis capítulo 7 versículos 2 y 3 añade una especificación. De cada tipo de animal puro debes llevar 7 contigo, machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro, solo debes llevar 2, el macho y la hembra. De los animales voladores de los cielos debes llevar 7 también, machos y hembras, para que su descendencia sobreviva sobre toda la tierra. ¿Qué puede decirse de la expresión el macho y su hembra, la cual aparece inmediatamente después de la palabra que se traduce de 7 en 7 en Génesis 7:2? Dicha expresión ha llevado a algunos lectores de la Biblia a pensar que a Noé se le mandó que tomara 7 parejas de cada clase de animal limpio. No obstante, los animales limpios no se mantuvieron vivos exclusivamente con fines reproductivos. Génesis 8:20 nos dice que, al salir del arca, Noé empezó a edificar un altar a Jehová y a tomar algunas de todas las bestias limpias y de todas las criaturas voladoras limpias y a ofrecer ofrendas quemadas sobre el altar. Disponer de 7 animales limpios de cada clase dio a Noé la posibilidad de sacrificar el séptimo, de modo que quedaran 3 parejas para propagar la especie. Hemos mencionado 40.000 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, imaginemos un vagón de ferrocarril estándar con capacidad para unas 240 ovejas. El arca habría contenido el equivalente a 522 vagones de ferrocarril. En efecto, la lista de los ocupantes del arca era impresionante. El que se seleccionaran animales de cada género indicaba que existían fronteras o límites bien definidos e inalterables establecidos por el Creador, dentro de los cuales las criaturas eran capaces de reproducirse según sus géneros. Algunos especialistas han calculado que los centenares de miles de especies animales existentes hoy se podrían reducir a comparativamente unas pocas familias genéricas o géneros, como la equina y la bovina, por mencionar tan solo 2 de ellas. Los límites que Dios puso, dentro de los cuales los animales se reproducían según su género, eran totalmente infranqueables. Teniendo esto presente, algunos investigadores han afirmado que con que hubiese en el arca tan solo 43 géneros de mamíferos, 74 géneros de aves y 10 géneros de reptiles, se podrían haber producido la variedad de especies conocidas en la actualidad. Otros estiman que tan solo se precisaban 72 géneros de cuadrúpedos y menos de 200 géneros de aves. Según la obra Historia Natural de Fernando Carroccio, se estima que la cantidad de especies que hay en el mundo se acercan al 1.000.000. Sin embargo, se calcula que alrededor de un 60% de las especies animales clasificadas son insectos. Por otra parte, se estima en 24.000 el grupo correspondiente a los anfibios, reptiles, aves y mamíferos, de los que 10.000 corresponderían a las aves, 9.000 a los reptiles y anfibios, muchos de ellos pudieron haber sobrevivido fuera del arca, y tan solo 5.000 serían mamíferos, entre los que se encuentran las ballenas y las marsopas, que también habrían permanecido fuera del arca. Otros eruditos calculan que solo hay unas 290 especies de mamíferos terrestres mayores que la oveja, y alrededor de 1.360 son más pequeñas que las ratas. De modo que, aun basando los cálculos en las cantidades más elevadas, el arca pudo haber acomodado con facilidad a una pareja de todos estos animales. Por ejemplo, ¿subirían al arca un perro de cada raza? Los caninos tienen 78 cromosomas, por tanto tienen más variedad que los chimpancés, que tienen solo 48. La revista Science, de noviembre de 2002, publicó un estudio con el siguiente dato. Los perros domésticos tienen su origen en los lobos, y ha sido bien establecido. De hecho, se examinó el ADN mitocondrial de 654 perros domésticos de cada raza existente. Se sugirió un origen común de todos los perros de un solo pool genético, siendo el lobo el antecesor de todos los perros. Y así pudo haber ocurrido con otras familias, felinos, equinos, bovinos, osos, etc. La posibilidad de que los animales fuesen más jóvenes o variedades más pequeñas dentro de la misma especie sería otra posibilidad.
Las siguientes ventajas de embarcarlas serían que ocupan menos espacio, que comen menos, crearían menos desechos, serían más fáciles de manejar, serían más dóciles, aguantarían más el estrés y alargarían su vida reproductiva después del diluvio. Además de los animales en el arca, tendría que haber suficiente comida y agua para durar alrededor de un año. Pero también hay que tener en cuenta que varios animales pueden hibernar y se reduce significativamente la cantidad de alimento. Una sola ventana rasurada continua en la parte superior del arca proporcionaría una ventilación adecuada tanto para el olor como para el calor corporal. Pero ¿cómo pueden 8 personas alimentar a tantos animales? Bueno, visitemos una granja de ganado vacuno o porcino y veremos que unas pocas personas pueden alimentar a muchos animales de manera bastante eficiente. Una opción sería mantener la comida en compartimentos directamente encima de las jaulas. Esto ahorraría espacio en el suelo y tiempo porque hay menos caminatas envueltas. Podrían haber usado alimentadores como comederos diseñados para contener suficiente comida para varios días a la vez. Estos podrían alinearse en un lado de la fila de jaulas con la canaleta de estiércol en el otro lado, tal vez en medio, entre 2 pilas. Se podría haber vertido agua en un segundo juego de bebedores largos, posiblemente encima de los comederos. Y el problema de la salinidad de las aguas. ¿Cómo pudieron sobrevivir los peces que no necesitaban estar en el arca? Nadie sabe cuán salados estaban los océanos antes del diluvio, pero la actividad volcánica en el fondo del océano durante la inundación habría disuelto muchos minerales. Esta erosión continental añadiría más sal al agua. Entonces los océanos posteriores al diluvio probablemente eran más salados que antes de la inundación. Aquí está la cuestión. Los peces de agua dulce tienden a absorber agua porque la salinidad de los fluidos corporales atrae el agua por osmosis. Los peces en agua salada tienden a perder agua de sus cuerpos porque el agua que los rodea es más salada que sus fluidos corporales. ¿Cómo podrían los peces de agua dulce sobrevivir en aguas más saladas durante y después de la inundación? En realidad, muchos organismos marinos pueden sobrevivir a grandes cambios de salinidad. Las estrellas de mar pueden manejar tan solo el 16% de la salinidad normal. Los percebes aún menos. Algunos peces emigran entre agua dulce y salada. Por ejemplo, el salmón del Pacífico y la lubina rayada se reproducen en agua dulce y luego maduran en agua salada. Las anguilas hacen lo contrario. Muchas familias de peces posteriores a la inundación incluyen especies de agua dulce y salada, como por ejemplo el pez sapo, el bagre, el esturión, el salmón, el tiburón toro, el bacalao atlántico, el sábalo americano o la lamprea marina. Como curiosidad, el esturión del Atlántico migra entre agua dulce y salada, pero el esturión siberiano vive solo en agua dulce. Esto sugiere que la capacidad de tolerar grandes cambios en la salinidad ya estaba presente en la mayoría de los peces en el momento de la inundación. Y la turbulencia puede haber sido lo suficientemente baja en latitudes altas para que se desarrollaran y persistieran capas de agua dulce y salada, ya que el agua dulce puede asentarse sobre agua salada más densa y no mezclarse durante largos periodos de tiempo. Esto permitiría que diferentes variedades de peces sobrevivieran a las aguas de la inundación incluso si tales capas se mezclaran. Algunos peces podrían haber sobrevivido. Los mamíferos acuáticos, como las ballenas y los delfines, podrían haber sobrevivido a la inundación mejor que muchos peces porque no dependen del agua limpia para obtener oxígeno. Muchas criaturas marinas tuvieron que morir en la inundación por los cambios de temperatura, la turbidez del agua o el entierro de los sedimentos. De hecho, el 95% del registro fósil en el mundo está compuesto por criaturas marinas. Así que la catástrofe marina del diluvio de Noé es una excelente causa para el registro fósil, y esto es consistente con Génesis 7:11, que dice que parte de las aguas y sus fuentes reventaron del gran abismo. Esto podría referirse al agua subterránea, al agua de los propios océanos o a ambas. Algunos escépticos han hablado de la estructura del arca, diciendo que un barco tan grande de madera no sería estable, y que solo en los últimos 100 años se han construido barcos de ese tamaño de acero
utilizando tecnología moderna. Pero la historia muestra que ha habido varios navíos antiguos de madera muy grandes. James Ussher recogió de la historia, describió los buques de guerra utilizados en una batalla en el mar Egeo en el año 280 a.C. El más grande fue el Leontífera. Ussher no dio las dimensiones exactas, pero describe 8 niveles de remos y 1600 remeros, lo que significa que fácilmente podría haber tenido de 120 a 150 metros de largo. Debía albergar 1600 remeros, 1200 combatientes y provisiones para al menos unos días. En el siglo III a.C., Ptolomeo Filopator construyó un buque de guerra de 128 metros, 57 metros de alto y 21 metros de ancho. Llevaba 7.250 hombres con provisiones. Luego están los barcos del tesoro chino del siglo XV, hechos de teca y bambú, comandados por el almirante Zheng He. Muchos de estos tenían 44 zan de largo y 18 zan de ancho. Un zan era 10 chi, y un chi era aproximadamente 0,300 metros. Hagamos los cálculos, y obtendremos barcos de entre 123 metros y 137 de largo. Hay que notar que estos ejemplos eran del mismo tamaño que el arca, hechos de madera y diseñados para navegar por el mar. El arca ni siquiera tuvo que navegar, solo flotar. Es verdad que no conocemos todos los detalles relacionados con el diluvio y el arca, porque la Biblia no da detalles, pero sospechamos que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, ¿cómo se multiplicarían los animales después de que salieran del arca? La cantidad completa de animales en el arca, teniendo en cuenta que muchos de estos se han extinguido. Estas y otras cuestiones no parecen tener respuesta, pero recordemos que el diluvio no fue un evento puramente natural. Si encontráramos una explicación naturalista a cada detalle del diluvio, ¿dónde estaría la acción divina? Por ejemplo, no podemos relatar de manera exclusivamente natural la llegada de los animales al arca. Aunque es verdad que la mayoría de los animales tienen un agudo sentido de la migración y de los desastres naturales antes de que ocurran, Génesis 7, 8 y 9 dice: «Y los animales puros, los animales que no eran puros, los animales voladores y todo lo que se mueve sobre el suelo, fueron a donde estaba Noé y entraron en el arca de 2 en 2, macho y hembra, tal como Dios le había mandado a Noé». Así fue Dios mismo quien los trajo a Noé y al arca. Los informes sobre el hallazgo de los restos del arca aún carecen de confirmación. Si uno lee Génesis 8:4, indica que el arca se posó sobre las montañas de Ararat, plural. Estamos hablando de una región, no de una montaña específica. Una ventaja de desembarcar en las montañas es que permitió que las aguas retrocedieran durante varios meses. Las elevaciones más altas se secarían primero y las plantas tendrían más tiempo para brotar y convertirse en una fuente de alimento viable. Un cataclismo como el diluvio, que eliminó de la existencia a todo el mundo de aquel tiempo, sería algo que jamás olvidarían los sobrevivientes. Hablarían de ello a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Según el registro bíblico, Sem, que después del diluvio vivió muchos años, pudo relatar el acontecimiento a muchas generaciones. Murió tan solo 10 años antes del nacimiento de Jacob. Algún tiempo después del diluvio, cuando la gente que desafiaba a Dios construyó la Torre de Babel, Jehová confundió su lenguaje y los dispersó sobre toda la superficie de la tierra. Lo más lógico era que estas personas llevasen consigo historias del diluvio y las pasasen de padres a hijos. El hecho de que no solo haya algunos, sino tal vez cientos de relatos diferentes sobre aquel gran diluvio, y que tales relatos hayan entre las tradiciones de muchas razas primitivas por todo el mundo, es una fuerte prueba de que todas estas personas tuvieron un origen común y de que sus antepasados primitivos compartieron la experiencia de aquel diluvio. Estos relatos populares del diluvio están en armonía con algunos rasgos importantes del registro bíblico. Primero, un lugar de refugio para unos pocos sobrevivientes. Segundo, una destrucción universal por agua para el resto de los seres vivos. Y tercero, la conservación de personas humanas. Egipcios, griegos, chinos, druidas,
polinesios, esquimales, groenlandeses, africanos, hindúes, indios americanos. Todos ellos tienen sus propias leyendas sobre el diluvio. La obra Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia dice a este respecto: se han hallado relatos de un diluvio en casi todas las naciones y tribus del mundo, aunque más comunes en el continente asiático y sus islas meridionales, así como también en América del Norte. Estos relatos se han hallado en todos los continentes. La cantidad de relatos conocidos se cifra en unos 270. En conjunto, se toman como prueba de que la humanidad sufrió una destrucción mundial en un gran diluvio, y que luego la raza humana se multiplicó a partir de una sola familia y desde un mismo lugar. Aunque puede que no todas las tradiciones se refieran a un mismo diluvio, parece que una gran parte de ellas coincide. Si bien se ha dicho que muchos de estos relatos se deben a la influencia de los misioneros, la afirmación no se sostiene, pues han sido los antropólogos quienes, sin un particular interés en la vindicación del testimonio bíblico, han recogido la mayoría de estas narraciones, que tienen un alto componente de fantasía y paganismo, resultado obvio de la transmisión oral por largos periodos de tiempo en una sociedad pagana. Además, algunos de estos relatos antiguos los escribieron personas que estaban manifiestamente en contra de la tradición hebreo-cristiana. Por utilizar un porcentaje más adecuado y más fino, en el 95% de más de 200 leyendas del diluvio, el diluvio fue universal. En el 88% una familia fue salvada. En el 70% la supervivencia fue por medio de un barco. El mismo porcentaje tiene que ver con salvarse a los animales, el diluvio se debió a la maldad del hombre, los supervivientes habrían sido prevenidos, terminaron en una montaña y se enviaron aves del barco. Y en el 9% exactamente, 8 personas se salvaron. Resulta evidente a la par que es sorprendente la increíble similitud de tantos relatos alrededor del planeta, obviando la impactante coincidencia de que la leyenda puede ser encontrada en cada nación y en cada cultura, llegando incluso a las poblaciones de los parajes habitados más remotos del globo. Si varias de estas civilizaciones, según se nos dice, no tuvieron contacto entre sí, ¿por qué aparece el mismo relato una y otra vez en el folclore y las tradiciones de cada pueblo? ¿Indicaría esto que el evento realmente tuvo lugar y fueron los supervivientes de cada zona los encargados de guardar el recuerdo del mismo en la tradición? Pese a las sutiles diferencias entre las diferentes narraciones, es fácilmente apreciable que el núcleo principal de las historias se mantiene en la mayoría de las leyendas, haciendo de cada relato el mismo, aunque contado de forma diferente. Como detalle curioso, la historia de la escritura china se remonta a más de 4000 años, en la dinastía de los Shang. De ella nos ha llegado una palabra china muy curiosa para representar un barco grande. Es un compuesto de 3 pictogramas: bote, 8 y personas. Curioso, ¿verdad? Esta es la tribu Miao del suroeste de China. Tiene una tradición milenaria. Recitan versos de memoria mucho antes de la llegada de misioneros cristianos, y esos versos que recitan de memoria es de acuerdo a su tradición. En uno de sus cánticos dicen: Dios destruyó todo el mundo por inundación por la maldad del hombre. Noah, el hombre justo y su esposa matriarca, sus 3 hijos, Loham, Loshem y Yahú sobrevivieron. Construyeron un bote muy grande y ancho y se embarcaron con pares de animales. La genealogía registra que el patriarca Yahú se asignó el centro de naciones. Su hijo fue el patriarca Gomen. Su tradición también incluye una creación y una confusión de lenguajes, igual que el relato del Génesis. En su libro Blanco, la Tierra, Alan Kelly y Fran de Schill dan consideración al significado de lo que ellos llaman las leyendas universales de un diluvio de proporciones titánicas. Muy interesante lo que escriben. Allí dice: en la experiencia común del hombre, los diluvios no son tan grandes ni acontecen tan extensamente que lo harían fabricar un relato de un diluvio abrumador que lo exterminó todo. Con la excepción de algunas partes del mundo como el Japón, donde los aguajes causan bastante destrucción,
Los diluvios son y eran de poca importancia en lo que concierne a la seguridad del hombre en comparación con el peligro procedente de fieras, sequía, hambre, pestes o aún las tempestades del invierno riguroso en las regiones del norte. ¿Por qué, pues, deberían casi todas las razas de los hombres tener esta leyenda de un gran diluvio? ¿Por qué deberían pueblos que viven a gran distancia del océano, en terrenos altos y secos como el centro de México o el centro de Asia, tener una leyenda de un diluvio? Es difícil explicar por qué se escogió el diluvio universal como el método de exterminar al hombre, a menos que este haya sido una experiencia verdadera. Si el diluvio universal no hubiese sido una realidad, entonces algunas razas hubieran contado que sus antepasados inicuos habían sido eliminados por impresionantes erupciones volcánicas, grandes ventiscas, sequías, fieras, gigantes, demonios. Se ve, pues, que la universalidad del relato del diluvio es uno de los mejores argumentos a favor de que es cierto